Hola, feliz año. Bueno, desde hace bastante tiempo he estado intentando pensar cómo abordar el tema del bypass espiritual y de esa, entre comillas, falsa luz que veo constantemente y cada vez más. Después de meditarlo un montón, de intentar encontrar la forma para entenderlo, porque me demoré mucho entendiendo si esto era un tema de ego, si era un tema que me pertenecía a mí, si era un reflejo de alguna herida, si tenía que ver más con algo mental que con algo que realmente estuviera pasando en el plano material, y pues si era así, era algo que yo tenía que trabajar conmigo misma y no algo que yo tuviera que comunicar. Después de un periodo como de tiempo de meditación, de leer, de oír a otras personas que admiro muchísimo y que saben mucho del tema, entendí que esto tiene que ver con la ruptura de las identidades. En otros videos hemos hablado de la noche oscura del alma, de la muerte del ego, y de cómo es importante pasar por esa muerte para que ocurra una transformación. Cómo la existencia está dividida, entre comillas, en un proceso de creación, sostenimiento y destrucción, y es de esa forma que puede haber vida y existencia, ¿cierto? Hemos frenado fuerte ese proceso, sobre todo en nosotros mismos, por el hecho de estar todo el tiempo buscando la forma de identificarnos con algo. Nos han metido en la cabeza que el ser humano necesita identificarse. El ser humano, más que identificarse, necesita pertenecer, y esas son dos cosas muy distintas. Cuando yo encuentro un lugar, un espacio, no importa si es físico, no importa si es emocional, no importa si es mental, donde yo siento que pertenezco, en ese momento mi energía va a fluir de una forma, digamos que más completa, porque yo aporto y me aportan a mí también. Entonces, ¿cuál sería la diferencia principal entre buscar pertenecer y buscar una identidad? La identidad fue importante en algún punto del ser humano cuando estaba entendiendo que su relación con la razón es diferente a su relación con la conciencia. Y para el cerebro reptiliano, para el cerebro que tenemos en la cabeza, el órgano, es importante la identidad para poder encontrar respuestas por medio del razonamiento. Pero para la conciencia no es necesario. Nosotros no necesitamos una identidad, porque ¿qué pasa? Cuando nosotros buscamos una identidad, confundimos el yo soy, que viene de la conciencia absoluta, del yo soy amor, yo soy abundancia, yo soy prosperidad, yo ya soy todo lo que puedo ser, ya lo soy. Y confundimos ese potencial de entender el ya soy como ya soy todo lo que puedo ser, con una identidad de yo soy mujer, yo soy colombiana, yo soy, no sé, liberal, conservadora, lo que sea. Yo soy yogi, yo soy atleta, yo soy bla 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 bla. Y nos encerramos en cubículos donde tenemos que ser eso, ¿sí? Nos programamos de una forma muy específica de la que después no podemos salir. Entonces, no solo pasa con las cosas buenas, no solo pasa con las cosas que nosotros queremos, sino también pasa con las cosas que nosotros hacemos y después nos sentimos casi que castigados o atrapados en esa identidad, ¿sí? Entonces pasa, y voy a dar un ejemplo que he visto, y he visto mucho en las personas que tienen heridas de corredor, y es que se identifican con algún error que hayan cometido. ¿Cómo pasa eso? Hay una situación, hay un conflicto del cual ellos, en vez de hacerse responsables, se culpan. Entonces, yo soy culpable, yo hice esto mal, yo no lo voy a volver a hacer, pero en vez de tomar responsabilidad y entender qué fue lo que pasó, por qué lo hice, sanar y revisar cómo voy a comportarme de ahora en adelante, lo que hago es sentirme culpable, y la culpa me ayuda a identificarme a mí como esa persona que no quiero ser.
¿sí? Entonces por eso no me deja avanzar. La culpa nunca nos va a dejar avanzar, la responsabilidad nos deja avanzar. Seamos responsables de lo que hacemos, no nos sintamos culpables por lo que hacemos, ¿ya? Y en esa identidad de yo le hago daño a las personas que quiero, yo no sé amar, yo cada vez que intento fallo, eso es lo que le pasa al corredor, se identifica con esa falta de amor y de luz. Y así como le pasa al corredor, le pasa también al cazador y nos pasa en todos los sentidos. Entonces buscamos una identidad como cuando somos adolescentes, entonces quiero ser metalero, quiero ser punkero y me identifico con todo lo que tenga que ver con esa tribu urbana, todo. Su música, su forma de vestir, sus pensamientos, sus ideales, todo. Porque es que si me salgo un poquito, ya no soy. Y como no hacer si yo quiero pertenecer a algo, pero como no entiendo que yo no estoy siendo yo y a partir de eso encuentro a lo que pertenezco, que es como debería ser, empiezo desde adentro, me formo desde adentro, me forjo desde adentro y cuando tengo mi identidad clara, lo siguiente es encontrar esa tribu que sea similar a mi vibración y que llega sola. No, lo que hacemos es sobreidentificarnos con algo que nos hace creer que pertenecemos por identificarnos y en realidad lo que hace es que nos mete en una caja de la que es muy difícil salir porque sentimos que si nos salimos de ahí nos va a tocar volver a crear un universo y que soy yo si no soy eso, que es de hecho lo que nos pasa a todos cuando estamos en la muerte del ego, ese miedo a si yo no soy esto que soy, o sea, si yo no soy la ejecutiva que trabaja en mercadeo, si yo no soy el abogado que va a la oficina, ¿quién soy? O sea, no soy nadie, me toca volver a crear esa identidad porque otra vez estamos preocupados porque si no tenemos una identidad no sabemos quién somos y nos volvemos esclavos de la identidad, nos volvemos esclavos de, es que a mí me gusta muchísimo la música, soy melómano, entonces tengo que saber de música y a mí cómo me va a gustar el reggaetón y no, o sea, me cohíbo de un montón de cosas simplemente porque me estoy sobreidentificando todo el tiempo, sobreidentificando con que sé mucho de algo, sobreidentificando con que sé poco de algo, con que me gusta esto, con que no me gusta lo otro, sin ninguna necesidad de hacerlo, porque realmente eso lo que hace es que nos alejemos de nosotros mismos, que no nos podamos conocer a nosotros mismos, que no nos permitamos ser nosotros mismos, porque estamos identificados con estereotipos que solo nos limitan. Entonces ahí entra la parte de todo este tema de la espiritualidad que yo no entendía por qué me hacía tanto ruido. La espiritualidad, cuando es una identidad, deja de ser lo que realmente es. La espiritualidad no es una identidad. La espiritualidad no es un estereotipo. La espiritualidad no es una tendencia. La espiritualidad es una forma de ver la existencia, de entender nuestra existencia, de empezar a atar cabos y construir nuestra verdad. Esa es la espiritualidad. La espiritualidad no tiene unos voceros específicos. Todos podemos ser esos voceros, sí. A ver, hay almas que tienen como misión desarrollar ciertas cosas para poder explicarle a el colectivo del 3D ciertas cosas, sí, es verdad. Y es una misión, digamos, pero eso no quiere decir que ellos sean los únicos que pertenecen a una cúpula de espiritualidad, que sean solamente unos pocos los que entienden de espiritualidad. La espiritualidad es la creación de una verdad individual, porque es que nosotros en este plano y en este cuerpo no vamos a poder entender la verdad de la existencia en su plenitud. Y eso es importante entenderlo para dejar de ponernos exigencias a nosotros y ponérsela a otros, porque entonces yo veo personas que se sobreidentifican con la espiritualidad y están buscando quien les dé la verdad absoluta de la existencia y eso no va a pasar. Entonces empiezan a censurar personas como, ay, pero esta persona dice esto y no me parece. Está bien que algo no resuene contigo, pero es que si el 80% de las cosas que esa persona dice resuenan contigo y el 20% no, quédate con el 80%. No la desvalides porque es que esa es su verdad. Lo que esa persona está hablando es muy necesario para el planeta porque hay personas que se van a despertar a partir de esas palabras que él o ella están diciendo. Entonces,
todas esas palabras son válidas y son valiosas, e incluso esas personas que están hablando desde ese bypass espiritual también son necesarias, porque necesitamos la luz, necesitamos la oscuridad, necesitamos las dos polaridades todo el tiempo para entender que vivimos todavía en la tierra donde todo se mide a partir de la dualidad y las polaridades, y está bien, está delicioso, es perfecto. Pero es importante identificar cuál es esa falsa espiritualidad, simplemente para poder identificarla, simplemente como un proceso dentro de tu ascensión, dentro de tu despertar espiritual, dentro de tu despertar de conciencia, o incluso dentro de tu despertar psíquico. ¿Cómo puedo saber quién se está sobreidentificando con la espiritualidad? Los voceros de la espiritualidad, como ya dije, no tienen un estereotipo. Entonces, esto no es de encontrar gurús. Empecemos por eso. El primer punto para mí es no buscar ni querer personificar un gurú, porque eso es buscar un punto de adoración. Buscar un gurú es querer ponerle a otro la responsabilidad de decirme cuál es la verdad. Y eso me exime a mí de la responsabilidad de yo crear mi propia verdad. ¿Sí? Eso va un poco atado al segundo punto que para mí es muy relevante, pero es así. Si yo busco un ídolo, si yo busco un gurú al cual estar siguiendo, al cual estarle poniendo la responsabilidad de que me diga cómo funcionan las cosas, es simplemente negarme a mí la posibilidad nuevamente de estar creando mi verdad. Estoy viviendo la vida a partir de los ojos de alguien más que es igual a mí, de alguien más que está acá en este plano. Yo no estoy diciendo que no deba haber conocimiento. Ese es el segundo punto que ahora lo vamos a tocar. Pero entonces, querer personificar un gurú y querer buscar un gurú es sembrar una relación de codependencia. Y están esos que hablan desde ese spiritual bypass, como si ellos hubieran entendido todo, como si se hubieran iluminado, como si, mejor dicho, están levitando entre todos estos seres mortales que están acá en la tierra. Y al final, cuando uno se pone a ver un poquito más al fondo, se da cuenta que simplemente es una curita nueva para sus heridas. Y esa no es la espiritualidad. La espiritualidad no es un proyecto de emprendimiento. ¿Que de ahí pueden salir muchas cosas? Claro que sí. Pero la espiritualidad no es un negocio, la espiritualidad no es una nueva cara, la espiritualidad no es una identidad. La persona que esté tomando la espiritualidad como una nueva identidad porque ya se cansó de la que tenía, porque ya no le sirve por algún motivo, está fallando otra vez. Y a ver, no soy yo nadie para decir quién está fallando en su proceso, no, porque cada proceso es perfecto y es divino, pero estoy acá también para decir lo que significa el spiritual bypass, lo que significa una falsa espiritualidad. Si yo me quiero identificar con la espiritualidad, estoy fallando en mi proceso de conectar con ella. La espiritualidad no tiene un estereotipo, no es el hombre o mujer que están súper conectados al cosmos y que puede verse de muchas formas. Puede ser una persona que está trabajando todos los días al sol, limpiando las calles de esta ciudad. Puede verse como el señor que está manejando un bus y decide no cerrar al otro. O sea, es así de sencillo. La espiritualidad tiene muchas caras, muchas, infinitas. La espiritualidad tiene y compone toda nuestra realidad de cierta forma. Entonces, lo podemos ver en la cara de todos los que están alrededor nuestro. Y no se tienen que vestir de una forma, no tienen que hablar de una forma, no tienen que usar algunos términos. Pueden ser lo que cada uno es ya. Por eso volvemos a hablar de las posibilidades, de las probabilidades, de que todos podemos ser lo que ya somos. O sea, tenemos el potencial dentro para hacer todo lo que queramos. Ya lo tenemos, o sea, ya dentro nuestro está el potencial para hacer absolutamente todo eso que queremos ser. Y pensar que la espiritualidad está arraigada a una persona que vive su vida de cierta forma, una persona que se sienta a las 5 de la mañana a meditar hasta las tal de la mañana. La meditación en silencio es muy útil para canalizar, muy útil. Pero la meditación activa es muy útil para otras personas.
Cuando personas pintan, están meditando, cuando escriben, cuando componen música, cuando incluso están sentadas al frente de un Excel. Es que hay personas para todo, cada uno ve el mundo desde una visión diferente. La espiritualidad es entender que la vibración de la existencia se puede ver desde diferentes planos. Por eso la espiritualidad se explica desde la química, la física, la mecánica, el arte, la poesía, incluso la religión, que es una caja, pero incluso ahí. Entonces, cuando entendemos que no hay un estereotipo de absolutamente nada para ser espirituales, que no necesitamos crearnos de alguna forma y sobreidentificarnos, podemos conectar desde la pureza de lo que es cada uno. Y eso es maravilloso y es espectacular, porque es que cada uno conecta de una forma independiente e individual, porque cada uno de nosotros es un aspecto único y diferente de la divinidad, de la fuente de conciencia, de Dios, como le quieran decir. Cada uno de nosotros es un aspecto diferente, distinto, único. Por eso mismo podemos entender la realidad y la verdad desde una forma tan distinta, y eso es espectacular. Entonces no busquemos encerrarla en estereotipos, porque cada vez que encerramos algo en estereotipos, uno, nos estamos limitando, y dos, nos estamos alejando de lo que es la realidad, y en este caso de lo que es la espiritualidad. He visto personas que hablan de espiritualidad, de yoga, de qué chévere, aportar, trin, la vaina, que me parece una nota. O sea, no confundamos la aclaración de la falsa espiritualidad con el ego de no quiero que más nadie sepa de esto porque yo quiero hablar de esto. Porque qué delicia que todo el mundo sepa esto, qué delicia que todo el mundo viva esto, qué delicia que todo el mundo se interese por esto. Es magnífico. Pero cuando yo veo personas hablando de esto y al mismo tiempo no habiendo sanado sus heridas que les cohíben relacionarse con otros desde la humildad, me cuestiona muchísimo qué tipo de espiritualidad están queriendo compartir, o si más bien es un concepto que están queriendo vender y una identidad de la cual se están queriendo apropiar. Y seguramente porque dentro de las 1000 misiones que tiene mi alma en este planeta, como cada alma tiene muchas misiones porque saltamos de líneas del tiempo y vamos escogiendo la que queremos cumplir, una de ellas es explicarle a las personas que no podemos ser espirituales sin ser vulnerables, que no podemos ser espirituales sin haber sanado, que no podemos ser espirituales sin habernos aceptado a nosotros y empezar a sanar, o al menos querer hacerlo, sin ser humildes, sin entender que yo soy igual al otro, que no importa si aprendí a leer unas cartas antes en un tiempo cronológico inventado por el hombre. O sea, ¿qué tan lleno de ego puede ser eso? Eso no importa. La otra persona, desde su conocimiento por el derecho, la ingeniería, lo que sea que sepa, está aportándole al mundo infinito y va a poder explicarme a mí muchísimo más de espiritualidad que yo no entiendo porque no sé de esas cosas que esa persona sabe, ¿sí? Sin humildad no hay espiritualidad. Y la humildad no es pararme a decir amo a todo el mundo, mi alma con la tuya es una. No, la humildad es sentarme y decir tú eres igual a mí, yo tengo tus mismas heridas, de pronto hasta estoy más roto yo, te las puedo contar, y si no quiero contarlas, las voy a sanar para que la próxima vez que yo interactúe contigo sea desde un lugar tan diferente que tú lo notes solo con una conversación, solo con un saludo, solo con la forma en la que te miro. Ahora, el segundo punto que para mí es muy relevante, porque para mí la espiritualidad es la forma en la que yo creo mi verdad, pero para poder llegar a eso y entenderla, porque es un mundo lleno de puerticas, donde cada vez que abro una puerta hay otro mundo más grande, donde se explica la realidad y la existencia desde una forma, desde unos ojos diferentes, que eso es hermoso. Empiezo a ver una cantidad de personas hablando desde conceptos muy básicos,
Y que sea básico no quiere decir que esté mal. Es desde donde uno empieza, ¿cierto? Y eso está perfecto. Pero con básicos me refiero a que yo no puedo despertarme un día y querer hablarle a la gente de rituales que pueden hacer hoy. Yo no puedo despertarme un día y querer hablarle a la gente de todo lo que yo sé de yoga si no sé nada. Y a lo que voy ahí es que todo merece nuestro respeto. Y si yo respeto algo lo suficiente, me voy a dedicar a querer entenderlo para poder compartirlo. Pero primero lo voy a entender yo, porque es que no estoy hablando de eso para llamar la atención, no estoy hablando de eso por crearme un nombre, no estoy hablando de eso por crearme una identidad, estoy hablando de eso porque primero me llegó a mí, me resonó y quise aprender de eso, ¿sí? Que de eso se trata la era de Acuario. La era de Acuario es una era del conocimiento, de tener el conocimiento en nuestras manos para poder conocer todo lo que nosotros queramos. Hoy quiero leer de física, hoy quiero leer de química, mañana quiero leer de filosofía védica, pasado mañana quiero leer de mecánica, no tengo ni idea, tenemos la información cerca, a nuestra mano la tenemos. Y el respeto por lo que yo quiero aprender es simplemente sentarme a sentir que estoy aprendiendo de eso que quiero saber. Pero si yo estoy primero yendo a hablarle a otros de algo que yo no sé, me queda al menos a mí muy claro que el propósito de todo es ir a hablar y no entenderlo, no interiorizarlo, no vivirlo primero. Todo en el mundo, todo el conocimiento y toda la información de la que nos podemos, digamos que alimentar, tiene un trasfondo, tiene un mundo, tiene un proceso. Y es muy relevante respetar ese proceso, respetar esas personas que se dedicaron a escribir, a hablar de eso, a entenderlo. Y después, cuando ya sé de eso, lo comunico, si es lo que yo quiero, pues. Hablo mi verdad. Cuando yo me paro primero y miro qué son los rituales, para qué sirven, por qué son especiales, por qué son importantes, qué es lo que hacen, al alma le sirven, al cuerpo le sirven, a la mente le sirven, o sea, de dónde vienen. Porque una cosa es lo que yo consumo, lo que a mí me gusta, lo que a mí me resuena, y otra cosa es la responsabilidad que yo tengo cuando voy a compartir algo. Que algo a mí me resuene, de hecho puede pasar con clarisensibilidad, ¿sí? Que es simplemente lo oí, me resonó y ya. Clariconocimiento, que es simplemente lo oí y sé que es verdad. Eso es una forma de canalizar información, ¿sí? Pero cuando yo lo voy a compartir, tengo un deber no solo con esa información que estoy compartiendo, sino que tengo un deber con las personas que me están oyendo, porque cuando yo comunico siempre hay un interlocutor, ¿sí? Y si yo solamente lo estoy haciendo porque quiero pertenecer a algo, porque quiero pertenecer a la espiritualidad, porque estoy siendo muy responsable, porque ni siquiera me estoy dando el tiempo de construir mi verdad con ese conocimiento para poderla compartir, sino simplemente lo estoy haciendo, evitando y saltándome cualquier responsabilidad que yo tengo con el interlocutor que está al otro lado, independiente si es mi familia, mi perro, mi hermana o 1.000 millones de personas, es independiente. Entonces la espiritualidad para mí también está muy ligada al respeto que yo tengo por esa misma verdad y esa misma realidad, y no ese ego infinito de yo voy a hablar porque yo ya sé de esto, entonces vengan, yo les cuento cómo es. Pero entonces cada vez que oigamos a alguien, preguntémonos un poco eso, en vez de ir corriendo a identificarnos con eso que la persona está diciendo, nos enfocamos en descubrir la verdad cuando en realidad la tenemos es que construir desde adentro. Amóldenlo, inclúyanlo en su concepto de verdad, en su realidad, en la que cada uno está creando. Todo lo que llega a nosotros, todo lo que nos impacta en nuestro campo energético y físico, nos aporta. No importa si es a partir del dolor, no importa si es a partir del amor, no importa si es a partir de la sonrisa, siempre nos aporta para poder construir esa realidad y esa verdad que nosotros queremos descubrir todo el tiempo.
y la importancia de conocer qué es el spiritual bypass, qué es esa falsa espiritualidad. Es simplemente eso, entender cómo la divido, cómo la identifico, para qué me está sirviendo, si es una parte de mi proceso, si es una necesidad que tengo de saber cuál es cuál para poderme ir por algún camino, si es un aprendizaje de mis patrones, si es, puede ser muchas cosas, pero esto es solamente una herramienta para poderlo identificar. Esto no quiere decir que algo sea bueno y algo sea malo, que algo sea mejor, que algo sea peor. Simplemente es una herramienta para identificar qué es y qué no es. Identificar, no juzgar. ¿Ok? Eso era básicamente lo que quería hablar hoy. Les mando un abrazo, muchas gracias por oírme siempre. Chao.